Bueno, mis amados hermanos, una vez más, agradecido con Dios por permitirme estar nuevamente delante de todos ustedes dirigiendo este tiempo. Sé que Dios nos va a estar hablando en el día de hoy. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Hemos sido muy bendecidos por el Señor. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración sea para nuestro Rey. Quiero que para comenzar a compartir la palabra del Señor, nos tomemos unos momentos para orarle al Señor y pedir que sea Él hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Entonces, quiero invitarlo ahí donde usted está, mi hermano, mi hermana, que elevemos una oración a Dios pidiéndole que su espíritu sea glorificándose en esta mañana, que su espíritu sea hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, porque necesitamos de su bendita palabra. Amén. Padre, te damos toda la gloria en esta mañana. Gracias por darnos una vez más, Señor, este gran privilegio de poder estar delante de tu presencia. Sabemos que tú estás en medio de cada hogar, en medio de cada corazón en esta hora, Señor, que tú reinas y que tú eres el Señor y Rey de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Dios, porque por ti hoy podemos, Señor, tener ese aliento de vida, Padre. Podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de la gracia, Señor. Podemos hoy oír tu palabra, Señor, y ser edificados, Señor, con tu bendita palabra. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu de Dios, sé tú dirigiendo en esta hora, Señor, mi vida, que mi boca, mis labios, Señor, pronuncien tu palabra, Dios. Mira cada corazón necesitado, sediento de ti, Señor, cada corazón que anhela conocerte más, que anhela, Señor, ser edificado, Señor, con tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que seas tú tocando sus vidas, tocando sus corazones, Señor, que al terminar este tiempo, Señor, como lo leíamos ahorita hace un instante, Señor, a través de ese Salmo 19, Señor, tu palabra es tan perfecta, tu palabra es tan hermosa, Señor, que transforma, convierte el alma, Señor. Y nosotros necesitamos, Señor, cada día ser transformados con tu palabra, Señor. Y sabemos que solamente a través de tu palabra, Señor, es que somos levantados, somos edificados, somos transformados, Señor. Por eso en esta mañana te pido que seas tú tomando el control de este tiempo, Señor, que no haya nada, absolutamente nada en esta hora que distraiga nuestro corazón, que distraiga nuestra atención de lo que tú nos quieres hablar, Padre. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, mi Dios, toda la adoración y la exaltación sean para ti, Señor. Gracias, bendito Rey. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, como lo decía hace un instante, nuevamente gozoso de poder estar aquí reunido con ustedes. Como lo decía el apóstol Pablo, estamos reunidos en espíritu, aunque no estemos de pronto de una manera presencial, pero sabemos que nuestro espíritu en este momento, el Espíritu de Dios, nos ha unido en esta mañana para poder compartir su bendita palabra. Es lo que quiero compartir en este día y quiero que por favor me acompañe al Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Y vamos a estar mirando unos pasajes bíblicos, unos versículos allí donde Dios siempre trata en mi corazón, mis hermanos. Dios siempre pone algo en mi corazón y es lo que comparto con ustedes, mis amados hermanos. Y en ese día es lo que Dios ha puesto para que lo podamos compartir en esta preciosa mañana. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo el versículo 5. Y dice así la escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. He titulado este mensaje: ¿quién es tu rey?
¿quién es tu rey? Y vamos a estar tratando el tema, separados de él, nada podemos hacer. Una vez cuando Jesucristo estaba predicando, él da una palabra fuerte. Él da una palabra fuerte a las personas que estaban escuchándolo. Y muchos de ellos dijeron duras esta palabra. Y dice la escritura que muchos se fueron, no siguieron al Señor, se apartaron del Señor. Y el Señor quedó únicamente con sus discípulos. Y el Señor les hace esta pregunta: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro se levanta y dice: Señor, pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y efectivamente, iglesia, nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros nada podemos hacer si no estamos unidos a Jesucristo. Y Jesús da una ilustración a través de estos pasajes bíblicos que acabamos de leer. Y él dice que un pámpano separado de la vid se muere y no sirve para nada. Porque si nosotros miramos la vid y miramos el pámpano, si un pámpano, que es el fruto de esa vid, no está pegado a esa vid, pues sencillamente ese pámpano va a morir. ¿Por qué? Porque la vid es la que le transmite la vida. ¿Qué pasa si yo separo ese pámpano de esa vid? Ese pámpano va a morir. Y esa es nuestra vida como cristianos. Nosotros estamos unidos a Jesucristo, nosotros estamos pegados a Él y así debemos permanecer siempre en esa condición, porque Él mismo lo dijo: ustedes separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Y mirando en detalle el pasaje, el versículo 5, el Señor dice, vuelvo y lo leo: yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo, vosotros son los pámpanos. Y dice el Señor: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Hay una condición que el Señor Jesús nos enseña aquí, y es que Él dice: si permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes llevarán mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Definitivamente hay muchas personas que creen que separados de Dios pueden hacer muchas cosas. Cuando nosotros adquirimos un conocimiento por parte de Dios a través de las Escrituras y conocemos esta verdad que el Señor nos transmite, y es que separados de Él nada podemos hacer, tenemos que caminar en función de estar siempre unidos a Él, de estar siempre pegados a Él, porque Él es el que siempre nos va a dar la vida. Él es el que siempre nos va a abrir puertas. Es Él quien va a permitir que nosotros avancemos, que nosotros crezcamos, que nosotros logremos muchas cosas. Mucha gente puede hacer muchas cosas independientes del Señor y seguramente van a lograr muchas cosas. Pero al final son personas que después de un recorrido, después de lograr muchas cosas, van a encontrar que la vida definitivamente no le encuentran sentido. ¿Por qué? Porque hay un espacio en el corazón del ser humano que solamente fue diseñado para que Dios, su Espíritu Santo, lo llenara. Y ese espacio mucha gente lo pretende llenar con otras cosas, con riquezas, con fama, con estudio, con trabajo, con muchas cosas. Y nunca ese espacio que le pertenece al Espíritu de Dios va a poder ser reemplazado por absolutamente nada. Y por eso mucha gente al final de cuentas no le encuentra sentido a la vida, así tengan dinero, así tengan éxito, así sean buenos profesionales, pero al final se encuentran con que no encuentran un sentido a su vida. Si nosotros miramos las últimas palabras de aquel hombre, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, Salomón, en el libro que él escribe de Eclesiastés, él al final entiende que todo era vanidad.
todo era vanidad, porque en un principio él comienza a caminar con Dios. El Señor era su rey, el Señor era quien lo sustentaba, él escuchaba la voz de Dios. Pero posterior a eso, el rey Salomón comienza a tener fama, comienza a tener riquezas, comienza a tener muchas esposas, 1000 esposas tuvo este hombre, y esto apartó su corazón de Dios. Y al final de los días él decía, todo es vanidad, no le encontraba sentido a la vida. ¿Por qué? Porque separados del Señor, nada podemos hacer. Y él lo ilustra muy bonito. Imagínese usted por un momento la vid y el pámpano. El pámpano es aquel fruto, son las uvas que se toman para hacer el vino. Y si el pámpano se separa, pues el Señor lo dice, no sirve para nada porque se seca. Lo único para lo que sirve es para echarlo fuera y echarlo en el fuego. Pero mientras estemos pegados, mientras estemos unidos a esa vid, vamos a tener vida, porque Jesucristo es la vida. Él es el que nos transmite a cada uno de nosotros la vida. Para eso, nosotros tenemos que entender algo, mis hermanos, Iglesia del Señor, y es que Él tiene que estar entronado en nuestro corazón siempre. Él debe ser nuestro rey. No, en ese espacio del cual les mencionaba hace un momento, de nuestro corazón, que solamente le corresponde a Él, Él debe estar allí entronado. No puede haber absolutamente más nada que reemplace ese lugar que le corresponde a Él. Y Él debe ser nuestro rey. Y mire que si nosotros miramos desde la historia de las escrituras, desde la humanidad, el pueblo de Israel, hay un momento en la historia del pueblo de Israel en donde este pueblo quiso que los hombres lo gobernaran, que no fuera Dios su rey, sino que fuera el hombre su rey, que fuera él quien gobernara sus vidas, que fuera él quien los juzgara. Y uno puede decir, pero qué pueblo tan duro, ¿cómo se les ocurre cambiar a un rey como nuestro Dios por un hombre que comete errores, que es pecador, que tal vez se aprovecha de mucha gente? Pero eso sucedió en el pueblo de Israel. Y es allí donde quiero que usted me acompañe, por favor, por un momento, y vamos al libro de Samuel, al primer libro de Samuel. He estado leyendo este libro y cada vez que encuentro algo en lo cual Dios toca mi corazón, entonces lo comparto con ustedes, mis hermanos. Está en el capítulo 8. Quiero que vayamos allí por un momento y vamos a mirar lo que sucede con este pueblo. Capítulo 8 del primer libro del profeta Samuel, versículo 1 dice: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Dejemos allí por un momento. Samuel, dice la escritura en el versículo 1, que Samuel ya había envejecido y él tuvo 2 hijos. La Biblia no registra el nombre de su esposa, absolutamente nada de esto lo sabemos. Solamente dice la palabra del Señor que él tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Joel y el otro Abías. Pero dice la escritura tristemente que los hijos del profeta, del sacerdote Samuel, no siguieron los caminos del Señor.
Lo veíamos hace unos domingos atrás también, cómo los hijos del sacerdote Elí tampoco siguieron los caminos de su padre. Y dice la escritura de los hijos de Samuel que ellos se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo lo derecho. Entonces, como ya Samuel estaba anciano y como sus hijos no seguían los caminos del Señor, se levantaron los ancianos del pueblo, los hombres de autoridad, y vinieron a Samuel y le dijeron, oye Samuel, tú ya has envejecido, tú ya estás próximo a partir con el Señor, tus fuerzas ya no dan más para seguir juzgando a este pueblo, y adicionalmente a eso, tus hijos no están siguiendo el camino del Señor. Entonces, hoy venimos a exigirte algo, porque no fue una solicitud, sino fue prácticamente una exigencia, porque ahí dice, por tanto, dicen estos ancianos, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Fue una exigencia de parte de los ancianos hacia el profeta Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y mire esto lo que dicen los ancianos, así como todas las naciones. Siempre el hombre ha querido imitar lo que hacen los demás, lo que hace el mundo. Aquí cuando los ancianos le dicen, así como tienen todas las naciones, eso me está a mí llevando a entender que ellos querían parecerse a todos los demás, sin importar si su Dios era el Dios que hoy nosotros seguimos o si eran otros dioses. Ellos lo que querían en ese momento era que les nombrara a un rey que los gobernase. Y mire que aquí hay algo que yo pude encontrar y es el primer punto que quiero que miremos en esta mañana. Lo primero es que vemos que ellos no querían que Dios fuera el rey de sus vidas. Hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día la gente quiere seguir sus propios pensamientos, sus propios deseos. Y el Señor en su palabra nos dice claramente, no te apoyes en tu propia prudencia, ni te hagas sabio en tu propia opinión. Pero el hombre hoy quiere apoyarse en su propia prudencia y el hombre hoy quiere hacerse sabio en su propia opinión. Y de esa manera no permite que Dios sea su rey, que Dios tome el lugar que Él diseñó para Él en nuestros corazones, en nuestras vidas, como Rey y Señor de nuestros corazones. Y mire que en estos primeros versículos yo puedo encontrar algo importante, y es que estos ancianos buscaron un argumento para justificarse para que Dios no fuera su rey. ¿Y cuál fue el argumento que ellos pusieron delante del profeta Samuel? Fue, tú ya estás muy viejo y tus hijos no siguen el camino de Dios. Danos o constitúyenos ahora un rey. Y la gente hoy en día se argumenta para decir que Dios no sea el rey de sus vidas. Nosotros, iglesia, debemos tener esto ya muy claro y muy establecido en nuestras vidas. Y es que el Señor debe ser el rey de nuestras vidas. ¿Qué hace un rey en una nación? ¿Qué hace un rey en una nación? Es el que gobierna, es el que da las directrices, es el que señala por dónde debe ir ese pueblo, por dónde debe caminar ese pueblo. ¿Y cuál es la función del pueblo? Seguir, obedecer, someterse a ese rey. Someterse a ese rey. Si nosotros decimos, y si yo hago esta pregunta en esta mañana y les digo a ustedes, mis amados hermanos, ¿Jesús es su rey? Yo sé que ustedes me van a responder, claro, pastor, Jesús es mi rey. Entonces, si Jesús es mi rey, nosotros debemos someternos completamente a Él. Lo que Él diga, eso nosotros debemos obedecer. Su palabra es la que nos guía, la que nos dirige, la que nos muestra el camino por donde debemos nosotros andar.
Y si Él es nuestro rey, yo le debo obediencia a mi rey. Pero a veces nos descuidamos. Y digo a veces porque muchas veces sacamos o desentronamos de nuestro corazón al Rey que es Jesucristo. Y queremos muchas veces dirigir nuestras vidas a nuestra manera, a nuestro antojo, bajo nuestra propia opinión, bajo nuestra propia sabiduría, y dejamos a nuestro Rey de lado. Esto lo ha venido hablando el Señor hace domingos atrás, cuando hablábamos del menosprecio, cuando hablábamos de ofrecer cualquier cosa al Señor. Y si nosotros decimos que Jesús es mi Rey, yo debo dar lo mejor a Él. Y debo darme en obediencia a Él. Y vemos aquí que lo primero que el pueblo o los ancianos, que eran los representantes, las autoridades del pueblo, le dicen a Samuel es: tú ya estás muy anciano y tus hijos no siguen el camino de Dios. Por lo tanto, te pedimos y te exigimos que nos constituyas ahora un rey que nos juzgue. Mire tremendo esto. Sabemos que nosotros tenemos un juez justo y es nuestro Señor. Y sabemos que la justicia de Dios es justa, valga la redundancia. Pero ¿cómo es la justicia del hombre? La justicia del hombre es desequilibrada. La justicia del hombre nunca va a ser la justicia verdadera, porque es justicia de hombre. Pero ellos querían que un hombre los juzgara. Y dijeron ellos, así como todas las naciones tienen rey que los juzgue. Lo segundo que puedo ver, versículo 6, sigamos allí, por favor. Dice la escritura que a Samuel no le agradó esta palabra, esta solicitud que le hicieron los ancianos, cuando le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y dice la escritura que Samuel fue a la presencia de Dios, o no que fue a la presencia de Dios, sino tal vez en ese instante, dice, Samuel oró a Dios y le dice Samuel al Señor, le dice, Señor, oye la voz del pueblo. Le dice Dios a Samuel, perdón. Le habla a Dios y le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y dijo Jehová a Samuel, versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Segundo punto que puedo encontrar allí. Vemos que desde la antigüedad, como decía hace un momento, el hombre ha buscado confiar más en el hombre que en Dios y en otros dioses. El Señor aquí le dice a Samuel, Samuel, hazles caso a lo que ellos están pidiendo. Ellos no quieren que yo sea su rey. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Pues entonces, déjalos que un hombre gobierne este pueblo y que un hombre dirija y juzgue a este pueblo. Pero eso sí, les dice el Señor, háblales, y dice aquí la escritura, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y mire que muchas veces la gente cambia el reinado de Dios por el reinado de los hombres, sin importar las consecuencias de ese reinado que el hombre pueda ejercer sobre una nación. La palabra de Dios enseña que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y hoy en día vemos alrededor de todas las naciones que todos los gobernantes de las naciones lo único que desean es enriquecerse ellos mismos. No le importa las necesidades del pueblo con tal de que ellos se puedan enriquecer cada día más sin importar las necesidades. Y es ahí donde
vienen las consecuencias de querer que el hombre sea gobernado por el mismo hombre. Y el Señor le dice a Samuel, déjalos. Le dice claramente, oye la voz del pueblo. Si ellos quieren rey, pues vamos a darles un rey. Pero diles las consecuencias de lo que esto va a acarrear. Y dice la escritura en el versículo 10, dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Entonces, vamos a ir mirando. Lo primero es que Samuel comienza a darles un panorama de lo que vendría para ellos por consecuencia de querer un rey, de querer a un hombre como rey y no a Dios como rey. Y lo primero que Samuel les dice es, miren, ese rey que los va a gobernar va a tomar a sus hijos y los va a poner en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a tomar los hijos del pueblo de Israel y los iban a someter a una esclavitud. Los iban a poner a llevar los carros de los que gobernaban o de los que iban a ser sus reyes y sus gobernantes. Sabemos que un rey no gobierna solo. Un rey se rodea de gente que le asiste, de gente que lo asesora. Es como el presidente con sus ministros. Es como el alcalde con sus secretarios, con su gente que lo rodea. Es la gente que gobierna juntamente con él, pero él es la cabeza. Y lo que el Señor les está diciendo acá, miren, este rey que los va a gobernar va a tomar a sus hijos como esclavos para que les sirvan a él. Luego dice versículo 12, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Lo segundo que vemos allí es que iban a coger a sus hijos, a su gente, para que les araran la tierra. Esclavitud, sometimiento a unas condiciones de esclavitud. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Iban a coger a las hijas del pueblo como las sirvientas, como las encargadas de perfumar a los reyes, como las encargadas de cocinarles, de amasar, de hacer todos los quehaceres de la casa. Iban a tomar a sus hijas también como esclavas. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los darán a sus siervos. Todo el trabajo de sus manos, de sus tierras, sus reyes que ustedes quieren, van a tomar todo ese esfuerzo, todo ese fruto de eso que ustedes han trabajado y se los darán a sus siervos, aquellos que van a gobernar juntamente con ellos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomarán lo que es de ustedes y lo darán a sus oficiales, a sus siervos, a todo su gabinete, a todos aquellos que los rodean para gobernar. Tomarán vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Todo lo que hemos visto hasta este pasaje bíblico, iglesia, es que realmente el pueblo no le importaba quién iba a gobernar sus vidas, pero ellos querían era un hombre que gobernara sus vidas. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Versículo 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Mire que el hombre
siempre ha sido o ha tenido un corazón obstinado. El hombre siempre ha tenido un corazón que ha querido vivir apartado de Dios. Y cuando el hombre vive apartado de Dios, cuando el hombre entrona en su corazón a todo lo que sea menos a Dios, y cuando se encuentra en una situación difícil de ansiedad, en una situación de aflicción, en una situación en donde está pasando por dificultades, como lo decía hace unos domingos atrás, se acuerdan de Dios. Nos acordamos del Dios que nos soluciona todo. Pero no nos acordamos de que hemos desentronado a Dios de nuestro corazón y hemos entronado otras cosas en nuestras vidas. A pesar de todo eso, a pesar de todo lo que Dios habla a través del profeta Samuel al pueblo, diciéndoles, miren lo que les espera si ustedes permiten que un hombre gobierne y los juzgue. Dice que en ese tiempo, el versículo 19, versículo 18, que en ese momento, en esa situación difícil, el pueblo clamaría a Dios por causa de la esclavitud a la cual ese rey los tenía sometidos. Y dice la palabra que Jehová no responderá en aquel día. Dios no escuchará en aquel día. Y mire lo tremendo de la dureza del corazón del hombre. Mire lo que dice el pueblo. Esto fue una advertencia de parte de Dios. Esto aún no lo estaba viviendo el pueblo. Fue una advertencia de parte de Dios a través del profeta Samuel. Y el pueblo responde. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Desecharon el reinado de Dios en sus vidas. A pesar, vuelvo y digo, de las consecuencias que iban a venir sobre ellos. A ellos no les importó. A ellos dijeron, no nos interesa. Queremos un rey. Queremos que venga un hombre y nos gobierne y nos juzgue. No importándonos las consecuencias. Y el versículo 20 dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mire lo tremendo de la concepción del pueblo de Israel en ese tiempo. Queremos un rey porque sabemos que él nos va a defender, porque sabemos que él saldrá delante de nosotros y peleará o hará nuestras guerras. ¿Dónde estaba puesta la confianza del pueblo de Dios? Estaba puesta en los hombres. Iglesia, esto, vuelvo y digo, esto no es de ahorita. Esto no es de ahorita. La gente confía más en el hombre. La gente se deja llevar más por el gobierno del hombre. La gente obedece más a las ordenanzas del hombre que a las escrituras. Es triste ver cómo en este mes se está llevando a cabo la celebración del orgullo del orgullo gay. Y vemos cómo los gobiernos apoyan esto, cómo los mismos gobernantes apoyan esto. Aún están buscando, ya hemos escuchado que en Europa ya se están comenzando a aprobar o ya se han aprobado leyes que aprueban inmoralidad sexual, relaciones con muertos, relaciones con niños. Ya no es solamente el homosexualismo, el lesbianismo, sino también ya otras aferraciones sexuales mucho más graves de lo que hoy se está viendo. Y es triste que los mismos gobernantes, los mismos reyes, los mismos presidentes
están aprobando estas leyes. Y nos damos cuenta que en todos los medios de comunicación aparece el símbolo del orgullo gay, la bandera que los identifica como ese orgullo gay. Y a nadie se le da nada, ya es normal. Pero cuando se quiere hablar de la verdad de las Escrituras, entonces ahí sí se levantan, ahí sí entonces hay leyes, porque si un pastor no casa a una pareja del mismo sexo, entonces ya hay sentencia de cárcel para él. Pero lo que se está proclamando hoy alrededor del mundo, entonces no sucede nada. ¿Y eso parte de dónde, iglesia? Parte de los malos gobernantes. Parte de los gobernantes que no tienen el temor de Dios. Pero eso es consecuencia no solamente de ahorita, sino vemos que es de hace mucho tiempo atrás. El pueblo, el hombre, no ha querido que Dios gobierne los corazones. Y es el llamado que hoy quiero hacer como pastor, como ministro del Señor, como siervo de Dios, iglesia, para que nunca nos desenfoquemos de esa verdad. Y es que Dios anhela ser nuestro rey. Y usted puede decir, pastor, no, el Señor es mi rey. Él gobierna mi vida. Pero es bueno que nosotros examinemos nuestro corazón si realmente Él es el rey de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas. Porque como lo decía hace un momento, un rey espera de su pueblo obediencia. Un rey espera de su pueblo que le amen. Un rey espera de su pueblo que le honren, que le obedezcan su palabra. Y si Él es mi rey, yo debo obedecer completamente su palabra. Este pueblo no quiso seguir o permitir más bien que el Señor fuera su rey. Desecharon a Dios para que no reinara sobre ellos. Es triste porque al ver uno la palabra o al mismo Señor expresándose ahí en el versículo 7, regresando un poquito, el Señor le dice a Samuel, yo lo siento, digamos, de esta manera, como tristeza en el corazón de Dios, diciendo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Aquí vemos también claramente cómo Dios da libertad para elegir. Él nos ha dado ese libre albedrío en donde yo puedo elegir si Dios es mi rey o sencillamente cualquier otra cosa sea mi rey. Y el Señor le dice a Samuel, déjalos. Ellos no quieren que yo reine sobre sus corazones, pero sí van a tener unas consecuencias. Mas, sin embargo, el pueblo dijo, no nos interesa, queremos tener rey. Y es impactante lo que dice el versículo 20. Y nosotros seremos como todas las naciones. Muchas hoy se quieren parecer a las demás naciones. Muchos hoy quieren imitar lo que hace el mundo, aún iglesias, aún creyentes cristianos. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Leíamos ahorita, comenzando nuestra reunión, cuando el Señor Jesucristo dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Ellos pensaban que apartados de Dios, con la fuerza del hombre, iban a poder enfrentar sus batallas. Y no es así. Iglesia, nosotros nunca vamos a poder enfrentar nuestras batallas lejos del Señor. Porque estaremos enfrentando esas batallas en nuestras fuerzas, en nuestras propias pensamientos. Y lo que Dios anhela y lo que Dios quiere es realmente que Él pelee nuestras batallas, que Él guíe nuestros pasos, que Él dirija nuestras vidas y que Él sea nuestro rey. Versículo 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo.
y la refirió en oídos de Dios. ¿Qué dijo Samuel? Samuel fue y habló nuevamente con el Señor y le dijo: Dios, este pueblo tiene un corazón duro. Definitivamente siguen empecinados, siguen en su posición de querer que un hombre les gobierne. Y el Señor le responde nuevamente y le dice: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. No había nada que hacer. Y Dios tampoco obligó, ni Dios tampoco los presionó de ninguna manera. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios simplemente les dijo esto: está bien, ustedes eligen qué quieren, pero de acuerdo a lo que ustedes elijan, vendrán unas consecuencias. Si ustedes eligen que yo sea su rey, yo les voy a bendecir, yo les voy a dar paz, yo les voy a dar tranquilidad, yo les voy a dar lo mejor. Pero si ustedes eligen a un hombre como rey, entonces estas serán las consecuencias. Siempre Dios ha mostrado dos caminos. Siempre Dios ha mostrado únicamente dos caminos. Desde el tiempo de Caín y desde el tiempo de Abel. Cuando Dios le habla a Caín y le dice: mira lo que hay dos caminos. Elige cuál quieres. Aquí también Dios muestra dos caminos. En el Nuevo Testamento también se nos muestran dos caminos únicamente. La puerta angosta y el camino, la puerta estrecha y el camino angosto. O la puerta espaciosa y el camino ancho. Dos caminos. Cada uno de nosotros elegimos cuál queremos. O que Dios sea mi rey, que el Señor sea mi rey, o que otras cosas sean mi rey. Pero eso al final va a tener una consecuencia. Al final va a tener una consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Hablando la vida eterna, si yo sigo a Dios y si yo siempre camino en pos de obedecer la palabra de Dios y el Señor es mi Señor y Salvador, pues la consecuencia va a ser la vida eterna y una eternidad con el Señor. Pero si yo elijo el otro camino, la consecuencia va a ser la condenación eterna y el lago que arde con fuego y azufre, que es lo que dice la Escritura. Hoy tenemos, iglesia, que detenernos por un momento y reflexionar en nuestra vida y mirar si Dios realmente es el rey de nuestros corazones, el rey de nuestras vidas. Si en algunas cosas sí es rey y en otras no. O si en todo Dios gobierna nuestras vidas. Si no hacemos de Dios nuestro rey y permitimos que Él nos gobierne, lo que decía hace un momento, si usted permite, si yo permito que Dios siga siendo nuestro rey, nuestra vida estará llena de gozo, de paz, de alegría. Y las bendiciones vendrán por añadidura, porque eso dice la Escritura. Pero dice Él: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sea entronado en nuestros corazones. Lo demás vendrá por añadidura. Quiero que terminemos este tiempo, iglesia, haciendo una oración. Y que reflexionemos por un momento, porque a un rey se le debe obediencia, a un rey se le debe sometimiento, a un rey se le ama, a un rey se le honra.